Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. El conflicto en Irán continúa acaparando los titulares de los periódicos más importantes del mundo. Quise esperar más de 24 horas después del alegado inicio del cese al fuego en el conflicto del Medio Oriente. En el día 8 de abril, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos dio una conferencia de prensa donde su participación volvió a ser una politiquería alabando al presidente Donald Trump. Me parece que en esta conferencia de prensa quería proyectar los siguientes puntos. Número 1, que debido a la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump, el país de Irán se vio obligado a rogar, a implorar por un cese al fuego y que el presidente Donald Trump, por misericordia, aceptó ese cese al fuego. Sus palabras fueron las siguientes: Irán imploró por este cese al fuego y todos lo sabemos. Aquí tengo que hacer una pausa. De la evidencia publicada en la red social X, que se utilizó como medio de comunicación entre el presidente de Pakistán y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, con copia a los líderes de los Estados Unidos, se refleja claramente que en ningún momento Irán estaba suplicando por un alto al fuego. Además, en el posteo del presidente Donald Trump fue bien claro, indicando las siguientes palabras: hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estos son los 10 puntos viables a los cuales se refiere el presidente Donald Trump. Número 1. Garantía de no agresión de Estados Unidos. Número 2. Control de Irán sobre Hormuz. Número 3. Fin de las hostilidades regionales, incluyendo el Líbano. Número 4. Retirada de fuerzas de combate de Estados Unidos. Número 5. Reparaciones a Irán. Y lo voy a repetir. Reparaciones a Irán. O sea, que los Estados Unidos estaría pagando por todos los daños que han hecho en Irán. Número 6. Reconocimiento del derecho al enriquecimiento nuclear. Número 7. Fin de las sanciones primarias. Número 8. Fin de las sanciones secundarias. Número 9. Cierre de las resoluciones del Organismo Internacional de Energía Atómica contra Irán. Número 10. Fin de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán. Estos 10 puntos están claramente publicados en la página de Press TV del gobierno de Irán, como pueden ver en la pantalla en estos momentos. El secretario de la Defensa habló como si Irán hubiese aceptado el plan de paz de los Estados Unidos y que ese es el plan de paz que aplica, que a mi entender es desinformación por parte del secretario de la Defensa. Número 2. Proyectar que los Estados Unidos había cumplido con todas las metas destruyendo todo el armamento de Irán, pretendiendo decir que Irán estaba completamente indefenso, mientras que la realidad es que las defensas de Irán derribaron un avión F-15E Strike Eagle, un avión A-10 Warhawk y por lo menos un helicóptero Black Hawk en días recientes, donde en ningún momento se informó que Estados Unidos destruyó el armamento utilizado para derribar esas naves voladoras. Recordemos que anteriormente les mencioné que Irán logró causarle daños a un avión F-35 que tuvo que aterrizar de emergencia. Ese Irán, que él llama indefenso, ha destruido varios aviones en las bases militares de los Estados Unidos, incluyendo costosos radares, sin incluir
daños contra depósitos de petróleo y la infraestructura petrolera en países árabes, etc. Y no nos podemos olvidar de todos los ataques contra Israel. Yo interpreto que el secretario de la Defensa vuelve a tratar de proyectar que esta operación militar en Irán es lo más fabuloso que ha hecho Estados Unidos, porque en 40 días, según sus palabras, han destruido la Marina de Guerra de Irán, la Fuerza Aérea de Irán, los programas de misiles de Irán, su defensa aérea, donde indicó que los Estados Unidos es dueño de los cielos de Irán. Recuerden que los soldados de los Estados Unidos durante la Operación Liberación de Irak, a los 22 días, estaban caminando por las calles de Bagdad, capital de Irak. O sea, que en 22 días no solo habían destruido la Marina de Guerra de Irak, su fuerza aérea, sus divisiones de tanques, sus defensas aéreas, sus baterías de artillería, más la masiva rendición de miles de soldados, sino que también la conquista completa de la capital de Bagdad. Y todo eso lo lograron sin aviones F-22 y aviones F-35. En aquella época solo tenían los aviones F-117, que en el presente se consideran completamente obsoletos y no están en servicio de combate activo. Antes que se me olvide, quiero mencionar que el presidente Donald Trump, basado en sus palabras, insinúa que esta campaña militar en Irán no tendrá como secuela el fortalecimiento y la organización de grupos como ISIS, como ocurrió en Irak. Yo les aseguro a ustedes que cuando soldados entrenados en combate y policías o ciudadanos comunes y corrientes se encuentren con la necesidad de tener ingresos por estar desempleados, la ley de la vida nos enseña que si no hay trabajo, estas personas en el Medio Oriente se unen a estos grupos armados y se unen a operaciones ilícitas. Así que no se puede eliminar la posibilidad que se unan a ISIS, que se unan a Al-Qaeda, que se unan a una red de contrabando, que se unan a una red de narcotráfico o que se unan a una red de trata humana. Lo mismo puede ocurrir en Venezuela relacionado con las redes de narcotráfico si los soldados bolivarianos y sus policías se quedan sin empleo. Es una de las leyes de la vida. El secretario volvió a decir la mentira que Irán disparó cientos y cientos de misiles contra el portaaviones Abraham Lincoln, que fueron todos interceptados. El presidente Trump, en su discurso anterior, había dicho que se habían lanzado, si recuerdo bien, 101 misiles al portaaviones Abraham Lincoln. Y ahora tenemos un secretario de la Defensa que habla de cientos y cientos de misiles. En su discurso confesó que durante las horas de la noche del 7 de abril, donde se supone que hubiese comenzado el alto al fuego, los Estados Unidos impactaron 800 blancos dentro de Irán, destruyendo sus fábricas armamentistas y sus defensas. Confesó también que los blancos, a ser eliminados si Irán no aceptaba el plan de Trump, de los que acabo de mencionar, eran los puentes, las generatrices eléctricas y la infraestructura petrolera de Irán. En un próximo video estaré explicando el por qué abogados expertos en esta materia indican que esos son crímenes de guerra. No será mi opinión, será la opinión de estos abogados. Recordemos que los Estados Unidos acusan de crímenes de guerra a Rusia por sus ataques dentro de Ucrania. De la misma manera, Rusia no reconoce que esos son actos de crímenes de guerra.
Pero cuando Ucrania ataca a Rusia, entonces Ucrania, para los rusos, Ucrania está cometiendo crímenes de guerra y actos terroristas. Siempre es, si tú lo haces, es un crimen de guerra. Pero si yo lo hago, no es un crimen de guerra. El secretario parece que justifica estos ataques catalogando a toda la población de Irán como terroristas. Así que interpreto que bajo su lógica, dejar sin electricidad a niños en un hospital, en su mente son niños terroristas y blancos legítimos militares. O sea, que es una mentalidad similar a la que tiene Israel con la población de Gaza, que los cataloga a todos como terroristas. Número 4. Menospreció a los presidentes anteriores insinuando que eran unos cobardes para alabar al señor Trump diciendo que él fue el que tuvo la valentía para enfrentarse a Irán. De hecho, dijo frases indicando que ningún otro presidente ha tenido el valor y el coraje de Donald Trump. Yo solo puedo decir que esos otros presidentes que está menospreciando el secretario de Defensa no causaron el cierre del estrecho de Hormuz, no causaron muertes de soldados de los Estados Unidos en suelo de Irán, no causaron muertos y heridos de soldados de los Estados Unidos en el Medio Oriente, no causaron que Doha y Dubái fueran bombardeadas por Irán, no causaron lluvias de misiles y drones sobre Israel, no causaron barcos mercantes destruidos en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Hormuz, no causaron ataques en contra de las bases de los Estados Unidos en el Medio Oriente y no causaron ataques en contra de las refinerías y los depósitos de combustible de los países árabes en el Medio Oriente. Y el presidente Obama y el presidente Biden no nos pusieron en la antesala de un conflicto similar al conflicto de largos años que tuvimos en Irak. Número 5. Trató de proyectar que se cumplieron todas las metas para respaldar lo que dijo el señor Donald Trump y que ya se realizó un cambio de régimen en Irán para de nuevo respaldar las palabras de Donald Trump, cuando la realidad es que el régimen, el gobierno de los ayatolas, continúa. El régimen es el gobierno y no ha ocurrido ningún cambio de gobierno. De la misma forma que si matan al presidente de los Estados Unidos, si matan al secretario de la Defensa, si matan al secretario de Estado, el gobierno de los Estados Unidos continúa. Sin mostrar evidencias, indicó que el nuevo líder supremo de Irán, refiriéndose al ayatolá Mojtaba, estaba herido y desfigurado. Sin mostrar evidencias ni tampoco mencionar el nombre de la localización, indicó que Estados Unidos conoce muy bien dónde Irán tiene el uranio enriquecido escondido. Es curioso que hace días atrás estaban indicando que desconocían la localización de este uranio enriquecido y que especulaban que había sido relocalizado antes de la operación del verano del año pasado. Una frase curiosa que le dijo el secretario de Estado a un reportero que le indicó que todavía habían fuerzas iraníes activas usando su armamento. El secretario despachó la pregunta diciendo que hay que darle tiempo a Irán para que use sus palomas mensajeras para indicarle a estos soldados que hay un alto al fuego. Esta frase es similar a la que dijo el presidente Donald Trump, indicando que en estos momentos los iraníes se estaban comunicando como lo hacían hace milenios, enviando notas con niños a sus destinatarios. En las preguntas relacionadas al estrecho de Hormuz,
El secretario de la Defensa en todo momento lo que indicó es que el estrecho de Hormuz estaba completamente abierto al tráfico comercial, ignorando las preguntas que ponían eso en duda. El secretario de la Defensa, que se supone que tenga la información más reciente de este conflicto, pareció desconocer lo que estaba pasando. Vamos a repasar varios titulares y comencemos con las noticias publicadas por Press TV de Irán. Número 1. Irán podría activar sus defensas al máximo en cualquier momento, ya que el régimen de Israel está violando un alto al fuego, que es frágil y temporero. También indica que el mundo entero está viendo cómo Israel desestabiliza la débil tregua alcanzada con los Estados Unidos. También indica que esta violación del cese al fuego por las agresiones contra el Líbano complica las negociaciones de paz entre Irán y los Estados Unidos. Número 2. El presidente del Parlamento de Irán ha declarado que un alto al fuego bilateral o las negociaciones con los Estados Unidos serían irrazonables, dadas a las graves violaciones cometidas por los agresores, incluso antes de que hayan comenzado las conversaciones. Esto significa o se puede interpretar que las negociaciones están en suspenso porque Irán entiende que se ha violado el cese al fuego. Número 3. El ex jefe del organismo de control nuclear de las Naciones Unidas advirtió enérgicamente sobre la firme intención del régimen de Israel de destruir cualquier posibilidad de paz entre los Estados Unidos y el país de Irán. En otras palabras, se está diciendo que Israel quiere interrumpir y destruir las negociaciones de paz. Número 4. El presidente Pezeshkian de Irán indica que un alto al fuego en el Líbano es una condición clave de la propuesta de 10 puntos de cese al fuego de Irán. A esta noticia hay que añadir que el presidente de Francia también está de acuerdo que el cese al fuego debe incluir las actividades de Israel dentro del Líbano. Número 5. Con la mano en el gatillo, las fuerzas revolucionarias islámicas de Irán prometen una respuesta poderosa en caso de una violación al cese al fuego. O sea, como ya técnicamente está establecido que hay una violación al cese al fuego, eso significa que podemos esperar durante el día de hoy o en cualquier momento ataques lanzados por Irán contra Israel y contra países árabes en el Golfo Pérsico. Número 6. El presidente de Irán, Pezeshkian, indicó que Irán iba a responder de una manera decisiva a las violaciones de cese al fuego. O sea, esto naturalmente es una amenaza similar a la que hizo el comandante de las Fuerzas Revolucionarias Islámicas de Irán. Recuerden que yo les indiqué en un video anterior que se entiende que las Fuerzas Revolucionarias Islámicas de Irán son las que tienen el control del país en estos momentos. En otros titulares tenemos lo siguiente. BBC reporta que la tregua se tambalea. Medios de Irán aseguran que el estrecho de Hormuz fue cerrado y Teherán acusa a los Estados Unidos y a Israel por violar los términos del acuerdo. La agencia EFE informa que el país de Irán denunció que se llevaron ataques contra una de sus refinerías después de comenzar el alto al fuego. Como recordarán, durante la conferencia de prensa del secretario de la Defensa, este informó que Estados Unidos condujo ataques contra 800 blancos dentro de Irán en la noche donde se supone que hubiese comenzado el cese al fuego. Durante esos ataques hubieron blancos en la isla de Kard. La agencia EFE también informó que el país de Irán cree que las violaciones al plan de paz hacen irrazonables un alto al fuego o negociar.
Esas fueron las palabras que les indiqué anteriormente que expresó el presidente del Parlamento de Irán. Tenemos que hacer notar que Trump en sus posteos indicó claramente que aceptó y vio con buenos ojos el plan de paz de Irán como punto de salida para comenzar un cese al fuego y comenzar las negociaciones. Hoy no reconoce lo que él mismo escribió, ni tampoco reconoce que fue el presidente de Pakistán el que solicitó un cese al fuego de 2 semanas. Porque lo que se proyecta ahora, o lo que se quiere proyectar ahora, es que un desesperado Irán aceptó el plan de Donald Trump y que fueron los iraníes los que pidieron 2 semanas de un cese al fuego. De la misma forma, no reconoce que el conflicto en el Líbano sea parte de las condiciones de este cese al fuego. El periódico The Guardian reportó durante la mañana del 8 de abril que el estrecho de Hormuz se mantenía cerrado en reacción a los ataques de Israel en el Líbano, donde tengo que mencionar que más de 150 personas fallecieron cuando Israel atacó con sus misiles un edificio residencial en la capital del Líbano. Misiles que dicen seguramente Made in USA. Después que la agencia EFE publicó un artículo indicando que Irán interrumpió el tránsito de petroleros por el estrecho de Hormuz. Minutos después publicó otra noticia indicando que Casablanca tachó de falsas las informaciones sobre el nuevo cierre del estrecho de Hormuz. Más tarde se publicó otra noticia que contradice por completo lo que indicó Casablanca, que dice que Irán requiere que se le pague $1 por cada barril de petróleo que pase a través del estrecho de Hormuz y que el pago tiene que ser en criptomonedas. Si no me falla la memoria, estos barcos tanqueros transportan más o menos 1 millón de barriles de petróleo. Así que por lo tanto, el pago sería equivalente a $1 millón en criptomonedas. Después que Casablanca indicó que eran falsas las noticias de un cierre del estrecho de Hormuz, se publica un titular que dice que el presidente Donald Trump está considerando una sociedad comercial para cobrar por el derecho de navegación a través del estrecho de Hormuz con Irán. Relacionado a este estrecho, la agencia EFE publicó un artículo que indica que Irán está orientando a las embarcaciones de cómo transitar a través del estrecho de Hormuz, evitando las minas explosivas que aparentemente han localizado en dicho estrecho. En lo que tiene que ver con el Parlamento y políticos de Israel, han salido varios titulares que indican que miembros del Parlamento y líderes políticos condenan el cese al fuego y condenan a Benjamín Netanyahu de expresarse a favor de este cese al fuego y que respalde a Donald Trump. Claramente se refleja de estos artículos de periódicos de Israel que estos líderes políticos y miembros del Parlamento de Israel quieren que la guerra continúe hasta las últimas consecuencias en Irán. Y esas últimas consecuencias es un cambio de régimen total. O sea, cero gobierno teocrático dirigido por los ayatolás. Hay que mencionar que Israel, a diferencia de los Estados Unidos, publica rutinariamente los mensajes del príncipe Pahlavi, hijo del Shah de Irán, donde éste se expresa de una manera muy diplomática que se puede interpretar que está instigando a que el pueblo iraní se levante en contra del régimen de los ayatolás. O sea, está estimulando una revolución. Y naturalmente una revolución es algo que le conviene a Israel. Hay un medio noticioso que no está en Irán, localizado en el Reino Unido, con un dueño británico llamado Iran International, que a mi entender no tiene mucha credibilidad, que dice que en la madrugada del día 9 de abril se escucharon explosiones en por lo menos 3 ciudades de Irán.
y que residentes escucharon el sonido de aviones en la zona. Si esto es cierto, entonces en algún momento en los medios noticiosos de Irán vamos a ver noticias acusando a los Estados Unidos de haber atacado suelo de Irán mientras se disputa el cese al fuego. Y digo que no es de confiar y que posiblemente sea una fuente de desinformación, porque también tiene un artículo que dice que el presidente de Irán acusa abiertamente a los comandantes militares de Irán de estar poniendo en peligro las negociaciones de paz. Este medio noticioso también indica que ciudadanos de Irán se comunican regularmente con ellos, indicando que están rabiosos por el cese al fuego y que sienten que han sido traicionados por el presidente Donald Trump. La pregunta es, ¿cómo pueden alegar que ciudadanos de Irán se comunican con ellos cuando no hay internet para la población de Irán y los sistemas de comunicación no están funcionando? Eso es similar a lo que dijo el señor Donald Trump en su conferencia de prensa, donde indicó que ciudadanos de Irán se comunican con él para indicarle que siga bombardeando, que siga bombardeando y que siga bombardeando. Y como dije en una charla anterior, ¿cómo rayos es que estos ciudadanos de Irán tienen la capacidad de comunicarse con el presidente de los Estados Unidos directamente cuando nosotros no tenemos esa capacidad? Para terminar, voy a citar los últimos posteos de Donald Trump. Y cito y traduzco. Todos los buques, aeronaves y personal militar de los Estados Unidos, junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado. Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la guerra más grande, mejor y más fuerte que nunca. Se acordó hace mucho tiempo y a pesar de toda la retórica falsa, en sentido contrario, no habrá armas nucleares y el estrecho de Hormuz permanecerá abierto y seguro. Mientras tanto, nuestras grandes fuerzas armadas se están preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. Estados Unidos ha vuelto. Cierro la cita. El presidente no especificó cuál es la próxima conquista. ¿Será la isla de Cuba o será la isla de Groenlandia? Recordemos que el presidente continúa solicitando una purruchada de dinero como inyección a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Lo que acaba de indicar el presidente Donald Trump. Previamente, en su conferencia de prensa, el secretario de la Defensa indicó que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos permanecerían en la zona del Medio Oriente para asegurarse que se cumple con el cese al fuego, con la apertura del estrecho de Hormuz y con las exigencias del acuerdo del cese al fuego, y que están listos, si así lo dispone el presidente de los Estados Unidos, de retomar operaciones militares contra Irán de forma inmediata. Anterior al posteo que acabo de mencionar de Donald Trump, él posteó en su red social lo siguiente: la OTAN no estuvo ahí cuando la necesitamos y no estarán ahí si la volvemos a necesitar. Recuerden a Groenlandia, ese enorme y mal administrado pedazo de hielo. Cierro la cita. El presidente sigue obsesionado con Groenlandia y a menos que tenga un IQ de 50 o esté verdaderamente sufriendo de demencia, como dicen algunas personas, se rehúsa
a entender que la OTAN defiende a sus miembros cuando son atacados y solicitan que se active el artículo número 5. O la otra posibilidad es que está inventando una excusa para salirse de la OTAN. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube que no apoya temas controversiales como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks, en el icono del corazoncito o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Recuerden hacer comentarios sobre este video y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.